la película es un deleite, o sea, me encantó ver al equipo reunido y hay algo que la serie de live action no ha hecho o no ha logrado capturar bien que sí hace esta serie y es el espíritu de los personajes. Todos los personajes siempre están burlándose a pesar del tiempo y a pesar de que quizás sea un nuevo equipo creativo, lo que tú quieras, siguen siendo ellos. Y eso es que una animación, o sea, Sokka, a pesar de ya ser adulto, hacen sus chistes, hacen sus jodas, hacen sus babosadas y los poder reconocer a Toph siendo orgullosa, siendo creída y yo soy la mejor maestra de tierra. Pues, súper genial, ¿no? Y Katara, también hay un tema con ella de que me parece un poco triste y es de que no se mostró y se eliminó que le iban a mostrar embarazada. Y bueno, entiendo el punto porque al final la película te da a entender y aquí viene otra parte del debate, ¿no? De que el avatar es el mejor avatar porque él se sacrifica todo, sacrifica a su pueblo, sacrifica todo lo que es el renacer y de eso va la película de la culpa para poder revivir a su pueblo, ¿verdad? Él se deshace de todo eso para vencer a Taga y la idea central del asunto es de que no necesitas ser un maestro para, digamos, tener esta sabiduría o la cultura de los nómadas aires. De hecho, vemos este personaje de los inadaptados se vuelve una discípula o acólita de Aang y se acercan más. Entonces, pero, y bueno, ya sabemos que con Korra, ¿no? Todo esto también y los bisontes voladores van a ver nómadas aire. Quizás por eso pensaron que no era necesario. Igual Aang muere ya siendo adulto conociendo a sus hijos, no es que no los haya conocido, pero creo que hubiera sido como bonito, ¿no? Y como hacerlo con más sello, mostrar a Katara embarazada y decir, aquí va a venir el siguiente maestro aire o algo así. Entonces, me quedó a deber un poquito en ese sentido, o por lo menos algo personal de lo que me hubiera gustado, ¿verdad?